Maussan Televisión presenta. Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. A las 7, a la misma altura. Cannot identify. It has Como a las 7, 8 de la posición. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. That's not our LNS though, is it? ¿Por qué nos vienen siguiendo? Tuvieron oportunidad de ver cómo su 727 era rodeado por 10 platos voladores. Vimos este gran plato con luces alrededor que estaba girando. Tampoco podemos dejar de hablar del Área 51 y su relación con el fenómeno ovni. Aquí es donde se presume que el gobierno de los Estados Unidos tiene bajo su resguardo al menos 9 naves de origen extraterrestre. A lo largo de los años escuchamos múltiples historias fundamentadas de estos hombres que se dedicaban a intimidar, asesinar a muchos de los testigos, periodistas e investigadores relacionados con el tema. Bienvenidos a Pilotos, soy Julio Darwish, soy piloto comercial, tengo más de 17,000 horas de vuelo y he volado en diferentes partes del planeta. Normalmente la gente nos pregunta a los pilotos que si hemos visto cosas diferentes en el cielo que no sepamos explicar. La respuesta es que sí, y no soy el único. El día de hoy tengo un invitado muy importante, él es Rubén Villatoro, y tiene un programa de televisión también que se llama Agenda Secreta. Nos va a hablar hoy del Área 51 y nos va a hablar un poco de los hombres de negro, va a estar muy interesante. Antes los voy a dejar con Alfonso Salazar, técnico en aviación, una hemeroteca de más de 70 años de ufología aeronáutica, y nos va a contar de un caso muy interesante, así que bienvenidos a Pilotos. Este incidente sucedió el 18 de diciembre del año de 1971, cuando a bordo de un Boeing 727 de la línea aérea LAN Chile, tuvo un encuentro con objetos voladores no identificados. Aquella noche el capitán Ricardo Franz, el primer oficial Eduardo Ortiz y el ingeniero de vuelo Víctor Rubio tuvieron oportunidad de ver cómo su 727 era rodeado por 10 platos voladores. Así lo dio a conocer el periódico El Mercurio allá en Chile. Esta información fue dada a conocer por la agencia de noticias EFE y dio la vuelta al mundo. Según el reporte, este avión había despegado de la ciudad de Santiago de Chile y tenía como punto de llegada la ciudad de Temuco. Y exactamente cerca de la cordillera de los Andes, el capitán tuvo oportunidad de ver estos objetos voladores brillantes que empezaron a acercarse del lado derecho de la aeronave chilena. El capitán Ricardo France le solicitó información a la torre de control de Puerto Montt y le informaron que ellos no tenían ningún tipo de aeronave en la zona. Para este momento, los 10 platos voladores ya estaban rodeando al 727 y lo acompañaban en su vuelo. Hacia las 12:30 de la noche ya tenía comunicación con el centro de control de Santiago de Chile y con la torre de control del aeropuerto de Temuco. Allí le informaban que efectivamente tenían a la vista los objetos luminosos y a su 727. En ese momento solicitó permiso para aterrizar, cosa que lo hizo aproximadamente a la 1:15 de la madrugada. Al llegar ya lo esperaban periodistas que habían escuchado las conversaciones y fue así como se conoció de primera mano este caso. Los 10 platos voladores se alejaron a gran velocidad hacia la zona de la cordillera de los Andes y como lo informó la agencia de noticias EFE a nivel mundial, causó tanto revuelo que la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile realizó una investigación de este caso sucedida en 1971. Bienvenidos a Pilotos. Hoy tengo el gran honor y logré también conseguir esta entrevista con mucho trabajo porque siempre están muy ocupados. Rubén Villatoro, del programa La Agenda Secreta, entre otras cosas que ya lo deben conocer, nos concedió esta plática que les va a interesar mucho. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Al contrario, yo soy el agradecido, un honor, un gusto estar
contigo, capitán. No, al de verdad, contrario. un honor. Qué gusto. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría mucho que empezáramos, que nos cuentes un poquito cómo fue que empezaste en este tema OVNI y con el canal. Buena pregunta. Bueno, fueron 3 factores los que me involucraron con el tema del fenómeno OVNI extraterrestre. El principal fue que en el año de 1986, en compañía de mi familia, a las afueras de Texcoco, tuvimos la oportunidad de ver un gran disco, yo calculo unos 30, 40 metros, a unos 300 metros de distancia. Nos encontramos a las afueras de la ciudad de Texcoco. Habíamos ido a visitar a un familiar, ya nos estábamos despidiendo y era medianoche, algo así, y de repente nos iluminaron unas grandes luces. Todos por instinto volteamos a ver de qué se trataba, cuál era la fuente de esas grandes luces, y oh, sorpresa, a esa distancia mencionada de los 300 metros vimos este gran plato con luces alrededor que estaba girando. De repente se apaga, comenzamos a preguntarnos qué era eso. Yo le pregunté a mi tío, oye, ¿acaso ahí hay una feria? Fue lo primero que se me vino a la mente porque yo pensé que era una como especie de rueda de la fortuna, ¿no? Me dice, no, ahí no hay nada. En esas estábamos cuando se vuelve a iluminar y comienza a avanzar y alejarse silencioso. Eso me marcó profundamente, por eso hasta el día de hoy, hasta el día de mi muerte, defenderé que estamos siendo visitados por inteligencias extraterrestres. Eso pues me marcó profundamente, y yo tenía un amigo en la infancia, su papá Luis Gama, mi amigo también se llamaba Luis Gama, era muy aficionado a la revista Duda y Contactos Extraterrestres. Y cada vez que iba a su casa, tendría yo 7, 8 años, le preguntaba, ¿no? Señor, me pesa su revista, se las devuelvo. Y siempre me decía, ¿cómo no, Rubén? Y a mí me impactaba ver mucho esas primeras fotografías de ovnis que aparecían en estas revistas que ya son clásicas. Me impactaba mucho ver, ¿no? Y leía los reportajes, ¿no? Y las primeras experiencias de contacto y todo, pues esto me marcó. Me fue a marcar. Y el tercer evento, aunque parezca un poco cómico, pero a mí me marcó mucho la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Igual a mí. Le vi tanta lógica, le vi tanto sentido. Tenía yo 10 años cuando se estrenó, que yo dije, es que no puede haber otra manera de que no sea así el fenómeno OVNI. Y así me fui involucrando más y más. En 1991 surge el grupo de los vigilantes, y yo escuchaba que Jaime hacía constantes llamados a unirse al grupo y demás. Entonces, junto con mi hermano, compramos nuestra Sony Handycam, aquellas primeras cámaras portátiles, y nos poníamos a vigilar, y ahí grabamos algunas esferitas a lo lejos. Nada espectacular, pero ahí estábamos al pie del cañón. Y en una ocasión me presenté en una junta de los vigilantes, y ahí fue donde conocí a Jaime y a todo el equipo, y pues todo se fue dando por añadidura, y aquí está. Y aquí estamos. Quiero preguntarte, los pilotos tenemos muchas dudas porque cada vez que volamos sobre el área 51, bueno, en esa área nos desvían, ¿no? Es un área militar, normalmente tenemos en nuestros mapas, las áreas militares son restringidas o prohibidas y nos alejan o nos hacen rodear. Pero el área 51 es muy controversial. De hecho, una vez, te lo digo, que hace unos 20 años, volando sobre esa zona, iba yo a Salt Lake City, y sobre el área nos permitieron pasar, entonces aprovechamos para estar viendo hacia abajo, ¿no? Y se veían 4 luces muy grandes, estáticas, pero eran luces muy brillantes. Era como, te puedo decir, por ejemplo, en Las Vegas está la pirámide de Luxor, y esa pirámide tiene una luz que nosotros volando a 39,000 pies, la luz la vemos a un lado. O sea, esa luz se ve desde el espacio, ¿no? Y esas luces eran muy similares. Entonces nos llamó mucho la atención porque se me parecía como a las luces que usamos para... Ya que estamos en aproximación, tenemos unas luces que le llaman PAPI, significa Precision Approach Path Lights. Entonces, esas luces, si tienes 2 blancas y 2 rojas, quiere decir que vas en una pendiente de planeo correcta para aterrizar. Si vas alto, se ponen blancas, si vas muy bajo, se ponen rojas. Entonces, tienes que buscar el ángulo y mantenerlo. Lo aprendemos desde la escuela. Te platico todo eso porque a mí me dio la impresión que esas 4 luces eran como unas luces PAPI, pero para... naves que llegaran del espacio. Esa es la sensación que me dio. ¿Qué nos puedes contar del Área 51? Tú que tienes muchísimo información. Bueno, inequívocamente, muy ad hoc con la temática de tu programa, capitán, es
la intrínseca relación que existe entre la aviación militar, el desarrollo de algunos de los aviones más avanzados de combate y de espionaje están relacionados con el Área 51. Y el Área 51 surge en el año de 1950 en pleno auge de la Guerra Fría, cuando la CIA estaba buscando un lugar idóneo para probar el avión U-2, este famoso avión espía, pero estaba en un área importante, considerable para poder realizar las pruebas, y fue precisamente un piloto de la CIA que le asignaron la búsqueda del punto idóneo, y fue precisamente sobrevolando el área de Groom Lake que descubrió esta gran área desértica, despoblada, y consideró que era la idónea para construir el Área 51 y por ende poder desarrollar y hacer las primeras pruebas del avión U-2, este avión espía, que incluso hasta el día de hoy pues mantiene el récord de altura, si no me equivoco, para un avión. En lo subsecuente se fueron desarrollando otros aviones como el Stealth, el B-52 y otros más que no sabemos, porque yo digo, cuando ya dan a conocer un avión de estos de combate o de espionaje tan avanzado que incluso lo utilizan en desfiles para la NFL, quiere decir que ya tienen otro mejor, que ese lo mantiene en secreto. Pero bien, tampoco podemos dejar de hablar del Área 51 y su relación con el fenómeno ovni extraterrestre, porque aquí es donde se presume que el gobierno de los Estados Unidos tiene bajo su resguardo al menos 9 naves de origen extraterrestre. Esto salió a la luz en el año de 1989, cuando el periodista George Knapp, después de varios meses de investigación, da a conocer la historia de un hombre que en primera instancia, en la primera emisión, salió con el rostro cubierto de manera anónima y habló abiertamente de que en este punto, en el Área 51, se estaba investigando, tratando de replicar la tecnología de estas naves recuperadas para propio aprovechamiento de los militares. El punto es que fue reconocido por las altas autoridades y comenzó una persecución. Esto generó que la gente se volcara en masa a tratar de ver los desarrollos relacionados con naves de origen extraterrestre, porque es bien importante mencionarlo que Robert Lazar incluso dio horarios y días en los que se hacían las pruebas con las naves de origen extraterrestre. Si no me falla la memoria, él decía que eran los miércoles a la medianoche, que había un modelo en especial que él llamaba el modelo deportivo porque era el que se conservaba en mejores condiciones, el cual salía de un hangar y lo hacían volar a algunos metros. Entonces esto generó que muchos curiosos se acercaran al Área 51. Ante este furor mediático del Área 51, el presidente Clinton amplió el área de exclusión, cada vez era más difícil. Te quiero preguntar de los hombres de negro. Todo el mundo tenemos curiosidad con eso. Tú tienes información. Sí, y de hecho siguen actuando, apenas hace unos días. Pero para hablar de ello, me gustaría remontarme en la historia. Claro. A lo largo de las décadas ha sido íntimamente relacionada a la presencia de estos extraños personajes que todo hace sugerir que son agentes del Pentágono norteamericano, de la Agencia Federal de Aviación y otras tantas organizaciones. No es que haya un solo concentrado, sino que cada una de estas divisiones encargadas de la seguridad nacional de los Estados Unidos se han encargado de intimidar e incluso silenciar, asesinar a muchos de los testigos, periodistas e investigadores que han estado relacionados con el tema cuando se aplica aquella frase de que han hablado de más. Y bueno, el primer gran incidente ocurrió precisamente una semana antes del incidente de Kenneth Arnold. Recordarás, capitán, el incidente de la isla de Maurice, cuando un hombre y su hijo vieron que un ovni estaba fallando y estaba desprendiendo objetos que cayeron sobre su embarcación. Ellos estaban pescando y bueno, ellos recogieron los pedazos y al día siguiente fueron visitados por extraños hombres de negro quienes les confiscaron el material. Después fue entregado a miembros de la Fuerza Aérea y curiosamente ese avión que transportaba los restos del ovni también se accidentó, ¿no? Alimentando las teorías de conspiración y ocultamiento. Posteriormente, después, el evento clave que marcó el nacimiento de esta división encargada de silenciar testigos surge de la mano del presidente Harry Truman en 1947, cuando crea el Comité Majestic 2. Ante la incesante oleada de avistamientos
que se habían presentado desde el año de 1945, el presidente Harry Truman llegó a un punto en el que dijo, ya no puedo más con esto, algo se tiene que hacer, y creó el comité Majestic 12, 6 científicos y 6 militares. Y precisamente los militares se encargarían de de manejar la prensa, de ocultar la información y intimidar a los testigos. Entonces, a lo largo de los años escuchamos múltiples historias fundamentadas de estos hombres que pues se dedicaban a intimidar a testigos. Uno de los casos más célebres pues lo tuvimos aquí en México con Carlos Antonio de los Santos. Es lo que te iba a preguntar, que si en México había algo. Sí, claro, por supuesto. Recordarás que Carlos Antonio de los Santos en distintas entrevistas señaló que cuando una vez se dirigía a la televisora de la Juscom, en pleno periférico aquí en Ciudad de México, fue interceptado por un auto negro, del cual bajaron hombres con traje negro y le dijeron, ya no hables más de esto. Él no cejó y al año siguiente iba a tener un encuentro con Joseph Allen Hynek en la zona rosa, aquí también de Ciudad de México, y al ir bajando las escaleras para encontrarse con Joseph Allen Hynek, un hombre le tocó el pecho y le dijo, te dijimos que ya no hables más de esto. Y más reciente, apenas hace unos días, Matthew Brown, el hombre que hoy sabemos que es el informante del Pentágono, que está filtrando videos y documentación relacionada con la presencia ovni extraterrestre, documentación oficial, apenas hace unos días denunció, entraron a su casa, él dormía con su esposa y desordenaron todo. No fue un robo, desordenaron todo y comentan que él tenía las cenizas de su abuelo en una repisa y se los dejaron junto a un bote de basura. Esto era claramente un acto de intimidación. Sigue sucediendo, capitán. Qué interesante. Realmente hay una conexión, hombres de negro, Área 51 y toda la conspiración. En general, en todo su contexto, el fenómeno ovni no se trata de una serie de hechos aislados, allá hubo un avistamiento, por aquí una declaración, por ahí una filtración. Todo está ligado, capitán. Todo tiene una relación. Y en el caso del Área 51 y los hombres de negro, precisamente Robert Lazar, el denunciante por el cual supimos de la existencia de este punto del Área 51, él también fue intimidado. De hecho, amenazaron su muerte cuando lo reconocieron de aquel famoso programa donde salió primero de manera anónima y al ser reconocido lo amenazaron de muerte. Por eso se animó a dar la cara y revelar su identidad. Claro. Más tarde, al ir conduciendo su automóvil en Las Vegas, recibió 2 disparos en su automóvil. Estaba por llegar a su hogar y de repente escuchó ruido y eran 2 impactos de bala en el parabrisas de su automóvil, ¿no? Entonces, de hecho, Robert Lazar, contrario a lo que mucha gente piensa, él no fue mediático, él no dio conferencias, no vendió, sí, creo que sí vendió un VHS con regular éxito. Él se mantuvo reservado porque le trajo graves consecuencias hablar de todo esto, ¿no? Sí hay un cerco, sí hay un monitoreo en torno a este tema, pero afortunadamente hay buenas noticias. Tenemos, tanto en México, en Europa, en distintos puntos alrededor del mundo, a muchos políticos y varios de ellos de altas esferas que están peleando, están pugnando, están proponiendo que esto ya se abra a la humanidad, porque tarde o temprano, capitán, adelantándome un poco a mis conclusiones, esto va a impactar a la humanidad y no va a haber duda de que estamos siendo visitados. Claro, hay 2 bandos. Quieren que se sepa, quieren que no se sepa. Los que no quieren que se sepa es porque por seguridad nacional, por tecnología, por información. Por intereses multimillonarios. Cuando una nave de origen extraterrestre se estrella en la Tierra, son recuperados los restos y estos son compartimentados a distintas empresas contratistas del gobierno norteamericano, entre ellas Lockheed Martin, Northrop Grumman, entre muchas más, para que precisamente se puedan lograr grandes desarrollos. En el intermedio, pues evidentemente hay un negocio multimillonario porque las grandes empresas lo dan a conocer. De parte de los funcionarios que no quieren que esto se dé a conocer y que han venido bloqueando las leyes que están obligando a que esto se abra, son precisamente senadores y representantes de los Estados Unidos que reciben de estas empresas financiamiento para sus campañas. Por eso se oponen a que se abra, si no, de lo contrario ya estaríamos en otro nivel de la historia. Pero yo siento que tarde o temprano se va a abrir. Los rusos están pidiendo que se sepa, ¿no? Esa es una gran pregunta, porque es muy poco lo que sabemos de Rusia y sabemos que ha sucedido mucho. Ha habido algunos pronunciamientos de funcionarios
que sí han reconocido que hay operaciones relacionadas con el fenómeno ovni. Tenemos al propio George Knapp, el periodista que dio a conocer la historia de Bob Lazar, que viajó a la antigua ex Unión Soviética y gracias al mercado negro que existía de archivos de la KGB, obtuvo filmaciones, documentos que confirman que en la antigua ex Unión Soviética también se investigaba y de manera muy seria y contundente al fenómeno ovni. Definitivo. En conclusión, Rubén, de este capítulo, ¿qué nos deja? En conclusión, que qué bueno que existan programas como el tuyo, capitán, que están impulsando los grandes cambios, que aquí donde yo estoy sentado has tenido a pilotos que han tenido el valor, la entereza y la honestidad para hablar de sus experiencias con el fenómeno ovni, porque son precisamente este tipo de programas como el tuyo, capitán, los que están abriendo la brecha, los que están abriendo camino y que seguramente traerán grandes y positivas cosas. Mis respetos por todo lo que sabes, por estar aquí. Un gusto, un honor estar en este programa. Igualmente. Gracias por la invitación. Hombre, a ti por venir. Nos despedimos hoy con Rubén Villatoro, la agenda secreta y todo lo que sabe Rubén es impresionante. Así que gracias por ver este programa Pilotos el día de hoy. ¿Por qué nos vienen siguiendo? Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.